¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy sábado tempranito a las 9 de la mañana. Frente de mí tengo a Rogelio Castro. Ya ves que existe la ley de consulta popular. Y bueno, te pedían un número determinado de firmas para que pudieras echar atrás reformas que eran contrarias a la gente. Y nosotros nos dedicamos a eso en un momento, como también nos dedicamos a visitar casa por casa para que el movimiento siga creciendo. Ya estaba yo en Morena desde el 2010, cuando se formó Asociación Civil. Yo me inscribí a Morena. Y de hecho, mira, ¿sabes cómo llegaron a mi casa a buscarme en Morena? Porque yo tenía mi credencial de militante. De el gobierno legítimo. Ok. Acuérdate que Andrés Manuel, cuando se roba la presidencia Calderón, hace en protesta un gobierno legítimo, recorre el país, y él, como presidente legítimo, pues nosotros nos afiliábamos al gobierno, y había en los parques: afíliate al gobierno legítimo de Andrés Manuel, y yo fui de los que me afilié. 2012. No, estamos hablando de 2006. Fue en la primera. Cuando se robó la presidencia de Calderón. Y me habré inscrito como en 2007 más o menos. Un día que crucé allí en el parque Eulogio Rosado, donde recuerdo que muchos activistas de izquierda se paraban ahí a hablarle a la gente cuando nos decían que estábamos loquitos. Y ahí yo vi una mesa donde estaban registrando a la gente para inscribirse al gobierno legítimo, y yo desde ahí me inscribí, y me van a buscar cuando ya se forma el partido, porque estoy en esa lista del gobierno legítimo. Entonces, cuando me dicen vamos a hacer partido, yo nunca me había inscrito a ningún partido. Conocía yo gente en el PAN, en el PRI. O sea, tú dabas clases, eras mariachi, y de repente ahí en ese parque de Mérida te topaste con ese pequeño meeting, te llamó la atención y te inscribiste. Bueno, es que, la verdad es que yo admiro mucho a Andrés Manuel desde que era jefe de gobierno, desde antes. Inició esta lucha desde el desafuero, ¿no? O sea, para mí era un dirigente que representaba una lucha por la justicia, y a mí me inspiraba eso. Y en el momento en el que se inscribe para candidato a la presidencia, cuando también López era un peligro para él. ¿Te acuerdas? Salían los comerciales. La campaña, sí. Peligro. Yo estaba en la normal cuando inició esa campaña, y sobre todo estaba haciendo mis prácticas de maestro. ¿Cuántos años tienes, Rogelio? 39. Ya. 39. Sí, yo estaba como en la secundaria. O sea, a lo mejor te di clases. Cuando estaban esas noticias, ¿no? No, mira, incluso me acuerdo mucho porque pues cuando se criticó mucho a Andrés Manuel porque cerró Reforma, uh-huh, y en protesta, no se entendía la dimensión de hacer eso, porque al final la gente estaba muy molesta por el fraude, y la única manera de contener esa molestia era precisamente hacer una protesta pacífica, y que se entendiera que era una lucha por la democracia. Andrés Manuel estaba acostumbrado a eso desde Tabasco. Él caminó desde Tabasco a la Ciudad de México, le llamó el éxodo por la democracia. Y una vez cuando ya... ¿En serio? Sí, cuando yo fui diputado federal... Está bueno por un video eso. Cuando yo fui diputado federal, me tocó ir a la Sierra de Veracruz. Una vez me mandó Andrés Manuel para allá. Y yo platicando con la gente de poblados donde pasó Andrés Manuel, se acordaban de él cuando cruzó caminando en el éxodo por la democracia. Caminó desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Ahí es como Andrés Manuel surge como dirigente, por esa protesta, porque igual le hacen un fraude en Tabasco. En esa ocasión fue contra Madrazo la elección, y hacen un fraude tremendo, y Andrés Manuel agarró y movilizó a la gente. Ese era el espíritu desde el principio de Andrés Manuel, y lo sigue siendo. A mí me sorprendió mucho verlo en la Ciudad de México esta última vez que marchamos.
eh, por el tema de recordar la expropiación petrolera. Caminó. ¿Tú estabas allá? Sí, estuve caminando con él y es increíble. Muchos dirigentes, incluso que conozco, no voy a ventanear, no aguantaron toda la caminata y prefirieron llegar de otra manera hasta el Zócalo. Andrés Manuel, bueno, le decían: Andrés Manuel, ya, aquí ya hay un vehículo para llevarte. Aguantó toda la caminata. Fue una caminata de 10 horas. ¿Y cómo lo viviste? O sea, ¿cuál fue tu sentir, tu experiencia en caminar junto a él ese día, que fue histórico? Pues primero ver cómo lo quiere la gente, ¿no? Eso me sorprende mucho, es extraordinario cuando lo ves. Te das cuenta que todo lo que dicen de él es mentira, porque la gente lo quiere. Una vez me tocó, fíjate, en una de esas experiencias con él, le organizamos un evento en un municipio de la sierra de Veracruz y no había señal de teléfono, no sabíamos a qué hora llegaba. Y había una fiesta en el pueblo y la gente estaba esperando que llegara Andrés Manuel. Iba a dejar la fiesta por ir a ver a Andrés Manuel, pero no sabían a qué hora llegaba. Entonces, cuando estábamos nosotros esperándolo, estaban vacías las sillas. Y de repente nos sorprendió que llegó. Y nosotros corriendo porque no había gente sentada. Y no vayan a tomar una foto diciendo de que no vino nadie. Y solo hizo subir al templete y la gente empezó a llegar. Empezó a llegar a montones. Desde ese momento me di cuenta de que el poder que tenía Andrés Manuel con la gente es extraordinario. ¿No crees que es mesiánico? Yo creo más bien que es un dirigente nunca antes visto en muchos años. Hemos vivido en los últimos años con políticos del viejo régimen, muy del molde de que vienen de ciertas familias, de que estudiaron en no sé dónde, o sea... Te voy a preguntar algo a ti, Rogelio, y la neta, igual y dicen que estoy loco, pero a mí me gustan esos temas, y a ver si, creo que tú eres el más indicado para platicar eso, no lo sé, pero pues eres del partido, estás en Morena. ¿No se te hace raro él como humano? O sea, no es normal que él tenga mucha gente como la tiene, como en las épocas de Cristo. No lo estoy comparando, pero está raro, ¿no? O sea, la manera en la cómo mueve masas. ¿Nunca te has puesto a pensar qué rollo con él como persona? Mira, o sea, ¿tú crees que hay otra persona en el mundo que pueda mover masas, hasta sentimientos, como él lo ha hecho? ¿Cómo lo han atacado? ¿Cómo no han querido que llegue al poder? Es obvio que hay una élite con la que luchó y que no lo mandaron al otro mundo, ¿eh? Sí. No se me hace normal que haya un presidente así en el mundo. Bueno, mira, yo que he tenido la oportunidad de platicar con él, te puedo decir que es totalmente humano. Y creo que precisamente esa esencia de ser auténtico, o sea, muchas veces piensan, es un personaje. Pero como platicas con él te das cuenta de que realmente es como lo ves. O sea, es una persona que le gusta comer la comida de México. O sea, él siente, o sea, para él todo tiene una historia. Se sabe toda la historia de todos los platillos de México, se la sabe. Saben dónde puede comer una muy buena cochinita. Incluso una vez me dio una lección de dónde venden una muy buena cochinita en el sureste. Y la verdad es que es precisamente esa autenticidad, esa identificación con el pueblo, lo que le hace tener
tanta aceptación. Porque mucha gente que hoy lo acepta, en su tiempo no lo aceptaba. O sea, hubo mucha gente que cambió incluso de forma de pensar. Pensaron que era el líder sudamericano, ¿no? Que se vestía de militar, ¿no? Y que iba a ser autoritario y muchas cosas que se vendieron en su momento de Andrés Manuel y que al final no fueron ciertas. Es un líder que nació de la gente y que tiene un verdadero compromiso con la gente pobre. Creo que la principal lección que nos va a dar Andrés Manuel es que primero los pobres. Y luego ustedes parecen sus apóstoles. O sea, a él solo le falta hacer milagros. O sea, la verdad es que veo tanto contenido en internet, pues estamos ahí, ya sabes, ¿no? Digo, somos creadores de contenido. Y tuvimos a Alfa Tavera ayer, por ejemplo, acá, y contaba ahí algunas experiencias. Y tú ves las noticias, y está como que raro el trato de cómo ha sido un gran diplomático sin saber inglés. No sé, a mí se me hace mesiánico, ¿no? Y no lo digo de mala leche. La gente que sigue mis contenidos, yo le he dicho abiertamente, yo soy obradorista nada más. No quiere decir que yo siga a Rogelio Castro y todo lo que se pintó de morena, ¿no? Y tan es así que te llevo a todo esto porque muchas personas han sido criticadas de querer ser también como él. Y esto te lo digo y lo tengo que decir porque yo lo he hecho. Yo he criticado tu manera de hablar y creo que lo has visto. Sí, claro. Y digo, aquí está la réplica. Porque he visto contenidos tuyos, videos. No sé si te preparas mejor, le das una mejor lectura, no lo sé. Cada quien al grabar sus contenidos hace cómo se prepare, ¿no? Pero te he visto que hablas normal, que hablas bien, hablas fluido en unos contenidos. Y últimamente, ahora no sé si porque quieres seguir sus pasos, quieres ser candidato a gobernador, o yo la verdad estoy confundido y no te conozco muy bien. Pero mi teoría es de que le copias la manera de hablar a Andrés Manuel así, lento. Rogelio, ¿qué me puedes decir de eso? Mira, ¿estoy equivocado? Mira, desde que yo era diputado, la primera vez que subí a tribuna y algunas intervenciones que tuve desde tribuna, la verdad es que como éramos muy poquitos diputados, éramos 35, nos daba la oportunidad de subir a tribuna 100 veces, yo creo, o más, y tuve varias intervenciones y de hecho mis compañeros incluso decían lo mismo que tú dices, que hablaba muy parecido al presidente, pero quizá no es el tema de que lo quiero copiar. Lo que sí tengo el mismo defecto que tiene el presidente, la verdad, que no hablamos de corrido. Okay. Entonces, pero es por pensar lo que van a decir. Exactamente, o sea, más bien es un para no matarte solo. Nosotros ¿no? queremos hablar bien y directo. Y piensas dos veces. Pensamos dos veces lo que decimos, o sea, es más por ese tema. Y además otra cosa, mira, cuando yo grabo mis videos, no uso teleprompter. O sea, sí se ve. Muchos políticos agarran y les ponen una pantalla. Súper producido y preparado. Y hablas y vas a hablar muy bonito y todo lo que quieras. Pero yo cada video que produzco, bien o mal, puede ser que me equivoque, no soy infalible, pero todo lo que yo hago, lo hago tratando de conectar con la gente. O sea, trato de siempre hablarle a la gente. Yo me inspiro mucho en los personajes que han destacado en Yucatán. No solo estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, a mí me gusta mucho todo lo que hicieron, por ejemplo, Héctor Victoria Aguilar en el artículo 123, yucateco. Me inspiro en Carrillo Puerto. Y algunas frases que han dicho estos personajes las utilizo para hablarle a la gente.
y las utilizo porque las hago mías, o sea, de verdad es por ejemplo, Carrillo Puerto decía, antes de que lo fusilen, o eso dicen, que antes de que lo fusilen grita, no abandonen a mis indios. Y yo le digo a la gente, pues aquí nosotros aprendimos con Andrés Manuel que era no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y si le añadimos la frase de Carrillo Puerto, pues es parecida. No mentir, no robar, no traicionar y no abandonar al pueblo. O sea, de verdad que todo eso yo lo voy haciendo porque me gusta reflexionar, escribir, me gusta leer. O sea, son varias cosas que me van formando, pero al final de cuentas puede ser que muchas de ellas se parezcan a lo que hace el presidente, ¿no? Porque él ha sido mi ejemplo. O sea, si yo me formé como dirigente junto a él, pues obviamente tú sigues el ejemplo, ¿no? Claro. Luego ya vas desarrollando tu propio estilo. Y es mi caso, yo creo que ahora sí que si ves mis videos anteriores estaba más exacto el cómo me desarrollaba que ahora, ¿no? O sea, yo creo que ahorita ya voy agarrando un poco más un estilo propio, ¿no? Oye, Rogelio, ¿y te molestan las críticas? No ves, me molestan, te las mandan. no me molestan las críticas. Te dan ganas de contestar, pero no puedes. ¿Qué pasa por tu mente cuando te han criticado? Fíjate que Te han depende de la crítica. la verdad. Depende de la crítica. Bueno, pues por ejemplo, me dicen mariachi, o sea, despectivamente. Está más cabrón que te digan, señor corrupto, Barriga, ¿no? O que te digan, tranza, corrupto, mentiroso, o sea, ese tipo de cosas, pues nunca me las han dicho porque no soy así, o sea, pero sí me han hablado despectivamente. Cuando se habla despectivamente, más que molestarme, me genera un sentimiento de, híjole, ¿cómo podemos estar así como sociedad, ¿no? O sea, tratando de buscarle el defecto a cada uno, o pensar que ser mariachi es un defecto, o sea, es un poco clasista, ¿no? Eso es lo que me molesta a mí, más que un tema personal, no lo tomo. Cuando uno está en política, tomar las cosas de manera personal, pues no puedes. Porque, no puedes seguir así. O sea, te la vas a pasar deprimido, hasta sin dormir. Ajá. Y yo no soy así, la verdad. Sí, obviamente uno se calienta, pero trata de mantener el carácter, ser firme. Para nada, ¿eh? Yo puedo escuchar incluso muchas veces que me acusan de, no sé, hace poco me acusaron de delincuente electoral. Imagínate, el PRI me acusó de delincuente electoral, o sea, los que se robaban las urnas, los que quemaban casillas, embarazaban urnas, o sea, ellos me acusan de delincuente electoral, que porque aparecieron unos espectaculares y que según violé la ley. Cuando, mira, te puedo decir una cosa y asegurártelo. Eso que apareció, primero, no fue pagado por mí, ni con recursos públicos. Oye, espera. O sea, vamos a hablar de eso. Eso está bueno. Yo tengo ahí mis... No, yo sé, pero en el caso de... Queda muy claro porque hay políticos que sí usaron recursos públicos. Claro. Ya sea en tu partido lo usaron. O sea, dinero del pueblo para pagar sus espectaculares. Y a esos no los denunciaron. O sea, muchas veces... ¿Pero por qué te ven como carta fuerte? ¿Qué piensas de eso? Pienso que nos ven como... ¿No lo ves positivo? Que te estén atacando de esa manera. Lo ven más que positivo, o sea... Es que, Rogelio, siento que estamos avanzando. Nada. Siento que estamos avanzando, o sea... Exacto. Si no estuvieses haciendo nada, no te critican nada. Así es, o sea... Uno cuando está haciendo bien su trabajo, cuando la gente se lo está reconociendo,
pues puede representar un peligro para los que no quieren una transformación. Que yo principalmente, y muchas veces los adversarios pueden estar afuera o infiltrarse en casa, o sea, porque a veces dentro del mismo movimiento se infiltra gente y empiezan a dividir. Oye, habló mal de ti fulano. Fíjate que fue a tal entrevista y dijo no sé qué. Esos grillitos van hablando dentro de las instituciones y es cuando se empiezan las fracturas, las divisiones. Pero pasa en todos lados, ¿eh? Hasta entre comediantes y artistas. Oye, te voy a hacer una pausa. Tú estás al frente del Infonavit Yucatán. De acuerdo a lo que estamos platicando ahorita. Así sinceramente, yo tengo una perspectiva, pero te la pregunto primero. Todas estas cambios que han habido en el Infonavit, de estos nuevos programas, de un 100% de gente, ¿tú ves que el 100% está enterado de lo que pueden hacer con sus puntos, con sus deudas? ¿O crees que no hay mucha información? Hay mucha desinformación. ¿Hay mucha desinformación? Y también hay información que no le ha llegado del todo al trabajador. Pero sí, esa información que no le ha llegado de todo al trabajador, ¿crees que sí es demasiada? O sea, ¿sí te voy a poner un ejemplo. Yo le pregunto a los trabajadores cuando voy a las empresas, me abren las puertas para platicar con ellos. ¿Quién conoce que hay una ley del Infonavit? No, pues nadie. O sea, sabe que es un derecho de la Constitución y a lo mejor ni saben en qué artículo está. O sea, la ley del Infonavit es la base de todo esto y muchas veces los trabajadores no conocen ni la ley del Infonavit. Y no es un tema de ignorancia, de que nuestro pueblo sea ignorante. Y no llega. Más bien porque no ha habido una política de decir a la gente, esto es un derecho. O sea, el Infonavit es un derecho y no solo es para comprar casa, porque esa es otra perspectiva que se ha vendido. Por mucho tiempo el Infonavit te decían, es para comprar tu casa, crédito hipotecario. Y además, una casita, ¿no? O sea, decían, tu casa Infonavit, lo minimizaban. Es que, fíjate, cuando llegamos, nosotros lo primero que nos dijo la gente, o lo que dice la gente en las redes sociales es, no vayas a comprar una casa del Infonavit, porque te vas a morir y nunca la vas a dejar de pagar. Y se empezaron a ir con los bancos. Entonces, esa lectura de la gente nos llegaba a nosotros, como también nos decían las casas que son chiquititas, que no puedes colgar tu hamaca. Y nosotros llegamos a cambiar esa perspectiva, pero no hemos llegado a todas partes aún. Hay gente que piensa que todavía existen los créditos impagables del Infonavit. Hay gente que todavía no sabe que ahora tenemos reglas para que los constructores, así que como dicen, no se pasen de lanzas, porque ¿qué hacían antes los malos constructores? Quiero acotarlo. Los malos constructores, los que estaban ligados a negocios fraudulentos del gobierno, ¿qué hacían antes? Les daban los municipios, maiciaban a los municipios, sobornaban a los municipios y les daban licencias de construcción con materiales de baja calidad. Incluso no les instalaban ni el agua. Tengo fraccionamientos cuando nosotros llegamos emproblemados porque no les pusieron agua. No tienen luz. Rogelio, quiero hacer un paréntesis ahí, porque vamos a tocar ese tema más completo un poco más adelante. Y este podcast se va a poner bueno porque llevamos más de 25 minutos y no hemos ni empezado las preguntas que yo te tenía preparadas. Pero ¿por qué te hago un paréntesis ahí? Por el tema de la publicidad, que quizá no le ha llegado a mucha gente, pero sí vimos muchos espectaculares de tu rostro en la ciudad. Tú comentas que no los pagaste tú. No. ¿Por qué no los mandaste a bajar entonces? Porque No, la verdad sí te convenía que estén esos espectaculares, que estén viendo tu cara. Ya ves la típica entrevista en una revista. No sé. Sí parece que es burlar el llegar a violar la ley electoral. Bueno, pues mira, de entrada yo no he violado ninguna ley
Y segundo, yo no puedo mandar a bajar algo que yo no puse. O sea, si estuviera en mis manos... Pero están usando tu rostro. Bueno, uno se deslinda. De hecho, yo mandé una carta donde yo me deslindaba de todo eso. Y sigo pensando que ese tipo de críticas, más que un tema jurídico, es un tema político. Les molestó mucho que aparezca. Querían que uno se mantuviera sin decir nada y sobre todo en las sombras, tratando de a ver si negocia algo para que su siguiente cargo. Entonces, cuando uno aparece, empiezan los golpeteos. Yo lo veo más como un tema político que jurídico, ¿no? Entonces, yo desde el principio me deslindé, no tengo nada que ver con eso. Y si tú me preguntas que es una forma de evadir la ley, pues no, porque al final yo no tuve nada que ver. Y yo soy un dirigente que siempre se ha mantenido en la misma raya, con los principios que nos enseñó el presidente. Me da mucho orgullo, por ejemplo, como funcionario, haber acabado con el coyotaje en el Infonavit, porque en el Infonavit había empresas contratadas en el Infonavit que eran los que manejaban a los coyotes en la calle. Entonces imagínate, les pagábamos millones de pesos a estas empresas para que hicieran un esquema de coyotaje con la gente. ¿Cómo es un coyotaje? Bueno, es que imagínate que te decían, oye, tú tienes derecho a un crédito de mejora para tu casa, te autorizan 60,000 pesos, pues te quitaban la mitad, con la idea de que te decían, te doy el dinero en efectivo, porque como el Infonavit pone ciertas reglas para usar esos recursos, no lo puedes usar comprando, por ejemplo, o pagando los 15 años de tu hija o cualquier fiesta, ¿no? Viene etiquetado para que tú compres en la tienda materiales de construcción. Entonces se aprovechaban de eso y le decían a la gente, no, te doy el efectivo y luego la gente terminaba pagando todo el crédito, más los intereses. Y solo les daban la mitad. Y ese esquema de coyotaje estaba financiado por el Infonavit, imagínate. Porque el coyote no es el que está en la calle tramitándole a la gente algún tipo de servicio y cobra por ese servicio, no. El coyote estaba dentro del Infonavit y llevándose los recursos de los trabajadores. Entonces, yo he actuado bien en mi función desde que soy diputado federal. O sea, era así de que, tengo un amigo en el Infonavit que te puede hacer el paro, pero le tienes que dar un porcentaje, ¿no? Bueno, más bien era la empresa. O sea, la empresa era una empresa que se dedicaba, por ejemplo, a promover en las calles. Se contrataba el Infonavit para promover. Cambaseo. Llegaba contigo la empresa y te decía, oye, hay un crédito para ti. Entonces, cuando ya sabían que aceptas el crédito, te mandaban con el coyote que ellos tenían, te registraban y ya cuando caía el dinero, tú les tenías que dar la tarjeta, porque te damos una tarjeta para cambiar en las tiendas. Tenías que dar la tarjeta para que ellos hicieran un esquema de facturación simulada. O sea, eran además factureros, eran coyotes y factureros. Delincuencia organizada. Entonces, imagínate que me vengan a acusar de delincuente electoral después de haber combatido la corrupción dentro del Infonavit. Y uno cuando se quiere mostrar, pasan estas cosas, lo empiezan a atacar por cualquier otra cosa que no es su trabajo. No, pero si te hubieran querido acusar de delincuente electoral, no habría sido el único. Estuvo Liborio, el senador Ramírez Marín, Rommel Pacheco, o sea, vimos rostros por todos lados, ¿no? Entonces,
es incongruente, ¿no? Que entre partidos se acusen cuando todos tienen o estarían teniendo a alguien ahí en espectaculares, ¿no? Lo que sí es, mira, yo veo muy mal que sí se usen recursos públicos para beneficio personal, ¿no? Eso sí, y en el caso del ejemplo que me pones, o sea, no es un tema, repito, jurídico, sino lo que nosotros hemos hecho por la gente. O sea, yo me voy más allá. Si estos golpeteos vienen, yo los puedo combatir con mi trabajo. Simplemente Chamba mata grilla. ese sería, ajá, exacto. Rogelio, vamos a empezar con esto, porque yo creo que eres un secretario y estás al frente de ti, es un cargo importante y no te quiero quitar más tu tiempo. ¿Cómo está Morena en Yucatán? Muy bien, fíjate que mucha aceptación. El presidente trae una aprobación de más del 80%. El movimiento el 80%. ya tiene... Sí. Aquí en Yucatán. Les voy a decir por qué. Porque el Tren Maya es una gran obra que nos va a conectar a toda la península. Rápidamente te puedo decir lo que significa el tren. La historia de la península de Yucatán es interesante. Primero pensaron que era una isla cuando llegaron los españoles. Sí, como Baja California, cualquier península. Y entonces nos catalogaron como la península de Yucatán y por mucho tiempo estuvimos juntos, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, éramos el mismo estado o la misma provincia. Y luego nos empezamos a fragmentar. Si tú te fijas, hay mucha rivalidad entre campechanos y yucatecos. Pues los chiapanecos ni tienen contacto con nosotros, están más lejos. Y mucha gente de Yucatán se va a Quintana Roo. O sea, a pesar de que hay esa relación. Y ni eran Chiapas de México. Ayer me estaban, por ejemplo, diciendo unos exfuncionarios de gobernación que el pleito eterno de Yucatán es el punto put. Que las fronteras y esto, las delimitaciones territoriales. Con Quintana Roo y todo eso. Hemos vivido en una época de divisionismo regional. Cuando Mérida, por ejemplo, por mucho tiempo ha sido una gran capital de la península. Entonces lo que logra el tren es unificar. Esa gran obra está aceptándose muchísimo en las comunidades. Y luego está trayendo mucho empleo. El otro día se estaban quejando algunos empresarios porque no tienen mano de obra, porque se están yendo al tren, porque hay mejores salarios en el tren y mejores prestaciones. Y otra cosa que está ayudando mucho es que el presidente no ha visto colores en Yucatán. O sea, a pesar de que aquí gobierna otro partido, el presidente ayudó a Yucatán. Ahí están las termoeléctricas que se están construyendo para que ya no existan apagones en Yucatán. Ahí están las inversiones en el puerto de Progreso y otras inversiones que se están haciendo, el parque de la plancha. O sea, todo eso está ayudando muchísimo para que la gente acepte a Morena, porque no era lo que pensaban. En Yucatán, ¿sabes qué pensaban? Yo hablé con mucha gente de Yucatán en el 2018, cuando fui candidato a senador. Pensaban, ya va a llegar Andrés Manuel y en Yucatán no vamos a tener apoyo, porque va a haber un gobierno diferente. Y fue al revés. Y yo creo que hay que reconocer que también el gobierno del estado ha mantenido esa buena comunicación con el gobierno federal. Te voy a poner un ejemplo. A nosotros nos fue a ver el gobernador por el tema de que los policías no tenían crédito de Infonavit, o sea, para casa. O sea, imagínate a un policía que es el que nos cuida, que es el que arriesga su vida. No tenemos altos niveles o indicadores de inseguridad en el estado. Pero por ese riesgo no se les daba crédito, ¿eh? A los policías, por el riesgo que tiene su actividad, no les dan crédito en ningún lado. Entonces, nos pidió el gobernador, oye,
¿Cómo le hacemos para que tengan vivienda? ¿Tú crees que nos pusimos a pensar en el Infonavit? No, es que es gobernador de otro partido y nosotros somos de Morena. O sea, nosotros pensamos en el bien de Yucatán. Hicimos un crédito especial, porque eso sí es importante decirlo, no es cualquier crédito. Tuvimos que incluso justificarlo en la Constitución y al final logramos algo importante, que los policías tengan una casa. Y hoy en día ya vamos a anunciar pronto que ya no solo van a poder comprar casa los policías, también ya van a poder comprar terreno, ya van a poder ampliar sus casas, ya van a poder accesar a cualquier tipo de créditos. Y eso lo logramos porque estamos trabajando en equipo, o sea, pensando en el bien de Yucatán. Nosotros no, eso es lo que Andrés Manuel, eso es creo que lo que Andrés Manuel ha hecho bien en Yucatán y por eso tiene ese nivel de aceptación. Y por eso Morena, ya regresando y aterrizando el tema en el partido, también tiene mucha aceptación. Porque hoy en día creo que también la dirigencia del partido ya tiene otra cara, ya tiene otro rostro. Yo conozco a la maestra Alfa y la conocí como alcaldesa. Trabajamos juntos. Cuando yo fui diputado federal me tocó gestionar recursos para Valladolid. Gestioné más de 100 millones. Y lo que te decía del ejemplo, muchos diputados que gestionaban esos recursos se ponían de acuerdo con los alcaldes y pedían el moche, que le dicen, el 20% de la obra, asignaban a su constructor. Y con Alfa en la presidencia y tu servidor como diputado federal, jamás hicimos una alianza de contubernio para robarle a la gente. Nunca pedí nada del 20% y esas cosas. Esos recursos, ¿sabes qué? ¿Para qué se usaron? En Valladolid hay 36 comisarías. Nunca había llegado dinero directo a la gente de las comisarías. Y a cada comisaría se le dio 1 millón de pesos. Y las comisarías decidían cuál era la obra más importante, porque luego pasa que cuando eres autoridad piensas que tú lo sabes todo y les impones, no, aquí voy a hacer un centro de salud porque ese era mi proyecto, y no lo hablaste con la gente y no era lo que necesitaba la gente. Entonces nos decía muchas veces, aquí no llega el agua, necesitamos una bomba nueva. Bueno, pues se compraba la bomba con esos recursos. Aquí usamos mucha bicicleta y necesitamos pavimentar una calle hasta la escuela porque todavía no hay pavimentación en esa zona. Bueno, pues se pavimentaba la calle. Las acciones que decía la gente, esas se realizaban. Entonces ese trabajo en conjunto, te digo, también reconozco que la dirigencia hoy en día tiene un rostro diferente, un rostro de un partido que ya no se está peleando entre ellos. Tenemos diferencias como muchos y venimos de lugares distintos los dirigentes, pero al final de cuentas creo que el rostro que tenga el movimiento en Yucatán también vale mucho. Y eso nos ha hecho crecer muchísimo. Y otra cosa que nos ha hecho crecer, yo creo también, es que los dirigentes que no estamos en el partido, que estamos de funcionarios, de representantes populares, estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos difundiendo, y eso también hace que vaya creciendo la percepción de la gente. Todo eso en suma genera hoy a un Morena fuerte. No es cierto que, lo voy a decir aquí con toda responsabilidad, no es cierto que dicen que está muy peleado. No, ya nuestro movimiento está muy por arriba de otros y está medido, o sea, no estoy diciendo algo que no tenga yo los números. Esas encuestas que pagan, me critican mucho porque digo que las encuestas las cucharean. Piensan que me refiero a las de Morena. No.
Hay encuestas que pagan, que tienen la idea de influir Manipular, en la gente. influir. Esas encuestas son las que critico, las que se pagan. Porque todas las encuestas que se están pagando dicen, no, está cerrada la contienda. Y yo aquí te puedo decir que no es cierto. ¿Y cómo están? Estamos muy arriba. Obviamente, no hay que echar campanas al vuelo. No hay que confiarse. Está muy arriba, pero ¿con quién? Con nombres. Con nombres. ¿Y tú cómo estás en las encuestas? Muy bien. Te puedo decir que nosotros podemos representar una opción de triunfo ahora. Quizá se dudó en su momento, pero ahora más que nunca estoy seguro que representamos una opción de triunfo para el movimiento. Pero te voy a decir algo, yo no me aferro, yo no soy una persona que esté buscando un cargo. ¿No quieres ser gobernador? Buscamos la transformación, o sea, es el cargo más importante en el Estado, pero aún así lo que más nos interesa es que a la gente le vaya bien. Si yo fuera un dirigente porque no soy así, no pero soy ¿te has buscado ser gobernador del 2024? No soy así de decir yo quiero. Construyo con la gente. Y si la gente dice vamos por lo más importante, vamos. O sea, no soy de los que tiene miedo de enfrentarse a una competencia. Pero no es el cargo, es cómo le hacemos para que las cosas cambien en Yucatán. Porque es muy triste, por ejemplo, ver programas donde a los productores de Yucatán, que la situación de los productores es muy triste. El 80% de la pobreza en Yucatán está en el campo. Espérate, Rogelio, pero no te me vayas. ¿Tú quieres ser gobernador de Yucatán en el 2024? ¿Estás buscando eso? Nosotros queremos una transformación. Y no nos aferramos al cargo, te digo. O sea, ¿quién lo decide? ¿Lo decide el presidente? Lo decide el pueblo. O sea, va a haber una encuesta. Ay, no tanto lo decide el pueblo. Bueno, es que es lo que se piensa que en la anterior época era el dedazo, ¿no? Pero yo sí creo en esto de las encuestas. O sea, en las que se pagan, no, porque se ve, se nota. Pero en las encuestas que se hacen, porque... Pero estás bien en las encuestas, me decías. En la ciencia política. Pero estás en el primer lugar, estás en el segundo, ¿dónde estás? Yo te puedo decir que en las encuestas yo puedo triunfar. En lo más importante, ¿no? Ahorita no puedo decir, porque ahorita ya estamos en tiempo electoral. No puedo decir exactamente, pero te puedo decir que soy una opción de triunfo para el movimiento. Pero si y de la gente va a depender. ¿Te gustaría? Claro, o sea, ¿te sientes capaz? No hablo de, no me gustaría hablar de un tema de gustos, más bien quiero una transformación. O sea, eso sí, me aferro a eso porque te digo, la gente en la calle primero me está reconociendo, la verdad es que le agradezco mucho a la gente, porque a pesar de que lo que tú dices, ahorita lo que me preguntas, estás joven, oye, no. ¿qué cargo has ocupado? No, pero te digo lo que me dice la gente, o sea... No, está más joven el de Monterrey, de hecho. ¿Qué cargo has ocupado? Oye, ¿tú qué has hecho por Yucatán? Mucha gente me dice eso, quizá porque no me conoce. Y si estoy listo, mira, nunca se está listo para todo, pero hoy te puedo decir que estoy más listo que nunca, ¿no? Para asumir cualquier responsabilidad importante. Hoy donde estoy, manejo una cartera de 2 billones, imagínate, o sea, el Infonavit hoy es un fondo que tiene en sus cuentas 2 billones de pesos y que da 500,000 créditos al año, y que esos 500,000 créditos representan más de 200,000 millones de pesos que se inyectan a la economía del país. Entonces, obviamente, eso
qué mayor responsabilidad que esa, que manejar todos esos recursos. Y hoy en día, por supuesto que me siento preparado. O sea, para manejas más cualquier recursos que el mismo gobernador de Yucatán. Pues imagínate, o sea, el grado de responsabilidad que hoy tengo, De administrar. es mucho mayor que pudiéramos tener en una gobernatura. Sin embargo, obviamente, siendo gobernador, pues hay otras cosas que influyen, que no precisamente tiene que ver con recursos, como la seguridad, ¿no? O sea, mucha gente duda de que Morena pueda gobernar porque dicen, es que la seguridad Se va a perder. Ese miedo que están vendiendo los adversarios. No, yo fíjate que yo soy de los que piensan eso, Rogelio, ¿eh? Sí. Pero la neta, mucha porque gente lo veo. piensa. O sea, ve cómo está Quintana Roo, lo que está empezando a pasar en Campeche, Veracruz. Y te Pero digo no estados es un tema donde de viven estos familias. gobiernos, ¿eh? O sea, ahí sí te puedo decir. Y a mí me da miedo que en algún momento cambie o sea, hay un cambio en la continuidad que hay en la seguridad en Yucatán porque venga otro color y digas, como todo yucateco, o sea, se va el bigotón, ¿qué pasará? ¿Qué será de nosotros, no? Pero No. digo, eso es otro tema que tenemos más adelante, no nos adelantemos. Dices que te alcanza con las encuestas, ¿estás de acuerdo con los métodos de las encuestas para las elecciones de quién vaya a dirigir esto en tu partido? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un buen método para evitar diferencias. Como también es un buen método, mira, apostar por la unidad, ¿no? O sea, esto de las encuestas es porque muchos se aferran a ser quien encabece. Yo no me aferro a ser quien encabece. Si se puede construir un acuerdo de unidad, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no podríamos ponernos de acuerdo para que vaya el que consideramos puede tener mejores opciones de triunfo, ¿no? O sea, no solo existe el método de las encuestas. Ojalá y todos nos pusiéramos de acuerdo para que hubiera un consenso y que saliéramos fuertes, ¿no? Eso yo creo que es importante. Porque tampoco se debe imponer a fuerza la visión que tiene cada quien, ¿no? O sea, creo que es un tema de construcción y por el bien de Yucatán, te digo, hoy como estamos muy arriba, pero lo podemos perder de un momento a otro por pleitos, por divisiones, por pensar y aferrarse. Y yo estoy construyendo eso. Mira, me interesa más que... Puedes ponerte el micrófono. Más que... Ándale, gracias. Más que aspirar o tener el cargo de coordinador de los comités de Yucatán. Más que eso me interesa la unidad. Que eso significa ser candidato. Digo, porque ahorita están confundiendo mucho a la sociedad con esos nombres. Bueno, todavía no eres. O sea, ya después de un proceso serás. Sí. Pero te digo, a mí me interesa más construir una unidad que nos permita triunfar porque estamos muy arriba, pero lo podemos perder de un momento a otro. La política hoy en día se mueve mucho más rápido por las redes sociales, porque hoy las noticias corren rapidísimo. O sea, ya vimos, por ejemplo, los casos de... ahorita veo que están atacando a la aspirante del Frente por su tesis. O sea, esas noticias corren como pólvora y ahora, obviamente, hay que cuidarse mucho de que no venga mucho golpeteo hacia el partido, ¿no? Rogelio, yo sé que muchos lo has hablado mucho, ¿no? Pero la verdad es que, digo, estaría interesante no los cuentes a nuestros seguidores. Y apenas vamos a la mitad. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes que hacer? No hay tiempo. Muchísimo. Llevamos 1 hora. Oye, AMLO te invita al ya platicamos de todo esto de que estabas en las comunidades, te inscribiste, fuiste diputado y todo eso. ¿Cómo es que a Andrés Manuel se le ocurre invitar a Rogelio Castro para el Infonavit? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Te buscaron, te llamaron? Digo, él ya siendo electo como presidente. ¿Cómo fue ese día? ¿Te sorprendiste?
no sé, ¿cómo fue? Me imagino que habrá sido un impacto. Bueno, sí, porque imagínate, yo siendo profesor, obviamente mi vocación principal me lleva a tal vez estar involucrado más en un sector educativo. En otra cosa. En un sector educativo, y a lo mejor me puedo desempeñar en eso como funcionario. Sin embargo, cuando fui diputado federal, y se acuerda muy bien el presidente, yo fui presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. O sea, nosotros todos los días salíamos a atacar a Peña Nieto, duro, fuerte, por todos los temas que había en su gobierno. Y el presidente me identificaba muy bien como presidente de Era de los temas anticorrupción. que le interesaban a él igual. Y cuando, te digo, él tenía en el radar, en el Infonavit, estos problemas que había en el Infonavit de corrupción, el coyotaje. Cuando nosotros llegamos, se habían robado 5,000 millones de pesos en un contrato que fue muy sonado a nivel nacional, donde resulta que una empresa que no hizo nada, de repente le dieron una indemnización por el que el contrato no se cumplió. Imagínate pagarle a alguien por no hacer nada, porque según piensas que tuviste la culpa de que no hizo nada. Uh-huh. Entonces, esa transacción se hizo en el gobierno anterior. 5,000 millones de pesos se robaron. Cuando tenía identificado muy bien el presidente el problema del Infonavit. Entonces me dice, Rogelio, necesito que te vayas al Infonavit porque es un nido de corrupción. O sea, por el trabajo que habías hecho. Y si vas a estar allá, voy a estar tranquilo, me dijo. Y me mandó con esa misión. ¿Pero cómo te llamó? O sea, ¿te habló por teléfono? ¿Te mandó una carta? No, obviamente me citaron en Palacio Nacional. Y yo he estado 2 veces en Palacio Nacional con él durante este gobierno. ¿Pero cómo otras veces lo he visto en otros lados, pero... No, pues te hablan. Sea, ¿cómo te cita el presidente? ¿Te marca tu celular? ¿Te marcan desde un No, él no tiene celular, O sea, él no tiene celular. Siempre es una comunicación a través de la gente que lo rodea. Pero él no maneja ni celular, ni tarjetas de crédito, ni esas cosas. El presidente es una persona que todavía vive como una persona de pueblo, ¿no? Sin tanta parafernalia y esto. No, pues un día me hablan y me dicen que querían verme. Yo no pensé que me recibiera el presidente. O sea, no te dicen que te quiere ver él. No, me hablan y me dicen, oye, Rogelio, necesitamos verte porque ya hay una opción para ti en el gobierno. Entonces me hablan y voy. Él ya había tomado posesión. Y es cuando o sea, imagínate, llegas, no sabes, no conoces Palacio Nacional, entras, estás así como viendo cómo están las cosas por acá, a ver si no hay una puerta por acá. O sea, es que el Palacio Nacional es algo impresionante. Castillo, casi. Entonces, de repente se abre la puerta y es el presidente. Te huichaste. Pues bueno, nunca te lo imaginas. Poder platicar con él no es fácil, o sea, tartamudeaste, no cualquiera. ¿Te sorprendiste? Entonces, obviamente, cuando él me dice todo esto, oye, quiero que te vayas al Infonavit, inmediatamente me presento a tomar posesión de mi cargo. Y desde eso él ha confiado en mí para que logremos, primero, acabar con la corrupción. Porque algo que siempre voy a presumir es que logramos, por ejemplo, que ya más del 70% de las contrataciones del Infonavit son licitaciones. Antes el 90% eran adjudicaciones directas. Contratos leoninos por ejemplo, había contratos que no tenían ni fecha de término. O sea, contrataciones de por vida, ahora sí que totalmente desventajosas para el Infonavit. Y todo eso lo fuimos terminando. Y también acabamos con otra
porque no se mide mucho en Yucatán. En Yucatán, la verdad es que los funcionarios no tienen salarios tan elevados como en otros estados de la República. O sea, aquí no hay ese escándalo, ¿no?, con el tema de los salarios, pero el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales. A su mecha. Más que un Y magistrado. tenía avión privado, tenía muchas No es cierto. consideraciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Verdes. Entonces, cuando nosotros llegamos, bajamos los salarios, ya nadie gana más que el presidente en el Infonavit. ¿Tú cuánto ganas, Rogelio? Pues yo gano menos que el presidente. El presidente ahorita gana, creo que 158. Yo debo estar como en 145 o algo así ¿Al mes? al mes. Su madre. Porque ese es el estándar De que ser un puso maestro el gobierno. y viajas 3 horas diarias, muchachos. Ya puedes comprar tu avión tú solo. Bueno, pero mira, más allá del salario, te voy a decir una cosa que a mí me da mucho orgullo. Y te lo voy a contar ahorita porque Lo estás compensando Porque con es trabajo, importante. al menos. con trabajo, pero no solo eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui diputado federal, ganaba yo igual, como 150,000 pesos. Donaba la mitad de mi salario para universidades, ¿Cuándo eres diputado? cuando yo era diputado. Yo, cuando fui maestro, tenía 15 alumnos, y un día los llevé a jugar un torneo descalzos, porque allá en los pueblos les dice el papá y la mamá a los niños, les dice, solo te voy a comprar un par de zapatos, no tienes otro. Si lo echas a perder, te fregaste, vas a ir en chanclas a la escuela. Entonces los niños se quitaban los zapatos para jugar y me tocó llevarlos descalzos. Nadie del gobierno los ayudaba, no había quien. Y lo primero que hice cuando llegué a ser diputado federal fue que le doné, no solo a mis alumnos, a toda la escuela donde yo trabajé, un par de zapatos más para hacer deporte. Con esto te quiero decir que a pesar de donde estoy, del cargo que tengo, yo no me olvido de la gente. Y fíjate que cada año sigo donando mi salario para ayudar a la gente de Chanchichimila, que quiero muchísimo. En esa comunidad revaloré mi trabajo como maestro, porque a los maestros se nos ha golpeado mucho. A los profesores se nos dice flojesores. O sea, en la época de la reforma educativa, Loret de Mola hizo un documental donde decía que estábamos reprobados. O sea, todo eso, cuando yo llegué a esa comunidad, me di cuenta que el maestro es un representante, como un comisario, como un sacerdote. Es una autoridad que la gente respeta. Y en esa comunidad lo aprendí y por eso sigo en contacto con las maestras, con mis alumnos. Ahí me acabo de encontrar una alumna, ahora que estoy haciendo los recorridos, trabajando en un hotel en Cancún. Y no sabes qué gusto me dio que se acercara y me dijo, maestro, ¿no se acuerda de mí? Yo le di clases y hoy está de trabajadora allá en un hotel. Porque en esas comunidades las oportunidades son escasas. Sí, y están cerca de Quintana Roo, así que... Se tienen que ir para allá. Entonces, te digo, más allá si gano tanto eso, yo soy un dirigente que siempre ha ayudado donde estoy. Si gano 2 pesos, 3 pesos, no importa. Lo importante es que no me olvido de la gente. Rogelio, ¿cuáles han sido de manera breve, tus mayores logros gestionando el Infonavit? Mira, te voy a contar una experiencia y mi amigo no me va a dejar mentir. El buen Leoncio, lo conoces. Fíjate que él tenía una deuda, pues con su crédito de su casa, y de repente fue a hacer un pago y le dijeron que había una promoción y no sé qué cosa en el Infonavit, y él debía 500,000 pesos y de repente me hizo, Fernando, hoy solo debo 100,000 pesos, una cosa así, porque me dijeron que entré en no sé qué cosa, que no sé qué, y me quitaron esto, me descontaron esto, me quitaron intereses, y el señor de 60 años... súper feliz porque solamente le faltan 100,000 pesos para pagar su casa, que es lo que le va a dejar a sus hijas.
he escuchado que has platicado mucho sobre que han eliminado esto, que han mejorado lo otro. ¿Cuáles, y yo lo veo como logros, ¿no? De tu trabajo. ¿Cómo han sido esos mejores momentos? Mira, yo creo que los tres principales logros, creo que fueron dos de impacto nacional y uno creo de impacto local, que ya hablamos, el de los policías. Para mí, la verdad es que fue algo que se construyó junto con el gobierno del estado, pero que fue una iniciativa del Infonavit en el sentido del crédito, cómo se construyó, ¿no? Y el crédito para policías para mí es un orgullo y lo digo en todas partes. Y es una manera de decir, esta es mi aportación desde el Infonavit para Yucatán. Y en el caso de ya las cosas que tienen impacto nacional, acabar con los créditos impagables del Infonavit es lo que nos ha permitido tener casos como el que estás platicando. Ese caso es, pero de verdad, de los Eso empezó buenos ahora, casos. entonces. Es que cuando llegamos, fíjate cómo estaba el crédito del Infonavit. Llegamos, era un crédito impagable porque la gente iba cada año a preguntar ¿Cómo va su deuda? al centro de servicios. Se llenaban, hacían filas impresionantes de cuánto subió este año. Ya la gente ya hasta se había acostumbrado de preguntar cuánto subió. Y nosotros cambiamos esa realidad. Ahora cuando la gente hizo esas largas filas ahora en diciembre, ya no fue para preguntar cuánto subió, sino se fueron con la sorpresa de que su crédito, al pasarse a pesos, que es este cambio que estamos haciendo, ya tiene mejores condiciones. Un crédito del Infonavit en pesos hoy tiene una tasa de interés de acuerdo a tu salario. O sea, por ejemplo, si ganas entre 6,000 y 8,000 pesos mensuales, tu tasa de interés es del 2 o 5%. No hay ningún banco que dé esa tasa de interés. O sea, para trabajadores que ganan poco, esa tasa de interés es preferencial. Y no solo eso, ahora o antes se castigaba al trabajador cuando perdía su empleo. Te decían, el 5% que da el patrón, ahora lo vas a tener que dar tú. Entonces aumentaba su mensualidad. En vez de ayudar cuando el trabajador se quedaba sin empleo, era un sinsentido, o sea, lo perjudicaban subiéndole la mensualidad. Entonces por eso nunca podían pagar. Ahora es al revés. Cuando pierden su empleo, ese 5% que daba el patrón, ya no lo tienen que dar. Porque ese 5% durante el tiempo en que estés con relación laboral, esa es otra cosa que cambió. Antes, o los créditos ahora, si tú vas a un banco y pides un crédito hipotecario, lo primero que te dicen es, los primeros años vas a pagar puros intereses y luego va a ir bajando y ya vas a ir pagando al capital. El del Infonavit es al revés ahora. Tu 5% mientras tengas relación laboral y los primeros años de tu crédito se va directo al capital. Entonces va bajando tu crédito desde el principio y lo vas a pagar en menos tiempo. En resumen, acabamos con los créditos impagables del Infonavit. Ese es un gran logro. Y el otro gran logro es lo que te decía, ya los constructores no ponen las condiciones. Exactamente, regresamos a lo que estábamos platicando. Los constructores Las antes casitas. hacían las casas como sea. Ahora, para financiar una casa del Infonavit, para que un constructor pueda venderla, tiene que tener ciertos satisfactores. Tiene que llegar transporte público, tiene que haber un centro de salud, un centro de abasto, tiene que tener también áreas verdes, tiene que contar con el equipamiento suficiente para que no sea una casa que dignificar los fraccionamientos. se acalore mucho por los climas que tenemos aquí en Yucatán. Afortunadamente en Yucatán, te voy a decir algo, y no lo digo por ser salamero con los constructores, pero en Yucatán construyen bien. Yo he ido a otras partes del país donde primero está más caro y las condiciones, imagínate construir por ejemplo en un desierto como pasa en Tijuana, en Baja California, y aquí digamos, o sea, es un clima acalorado, pero pues no están las condiciones de la tierra como en otros lados. Y sobre todo, también los constructores, la verdad es que dan cosas adicionales. Yo, en otros lados del país, he ido y te dan el firme.
Aquí te lo dan con azulejos. También aquí te dan con acabados la casa, en otros lados no. En otros lados no hay patio, aquí sí. O sea, ese tipo de cosas creo que también ayudan a que en Yucatán no se construyan casas de mala calidad y que estas nuevas reglas generen más beneficios en la calidad de la construcción. También hay otra cosa muy importante. La construcción y la calidad no solo depende del Infonavit, también depende del municipio. Si el municipio permite que se violen normas de construcción, están perjudicando a la gente. Como pasó en las Américas. Pasa en muchos fraccionamientos, autorizan diferentes tipos de construcción con tal de ahorrarse unos costos. Entonces se ponen de acuerdo muchas veces municipios con los constructores y le terminan perjudicando a la gente. Hubo una época que se viralizaban mucho los videos que todos casi tenían techos de hielo seco. Se les empezaba a caer el techo y toda esta cosa, ¿no? Porque no había una supervisión adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido muy estrictos con los constructores. No hay ningún tipo de favoritismo, influyentismo. Hemos aplicado muy bien la política del gobierno, que es combatir la corrupción, pero además evitar las malas prácticas que se tenían del pasado. Y bueno, pues esas reglas que pusimos hoy generan mejores condiciones para comprar una casa, porque al final te vas a pasar a vivir a un lugar donde vas a tener escuelas, donde vas a tener áreas verdes, donde vas a tener donde ir a comprar a la tienda, donde si te enfermas puedes ir a comprar un medicamento. O sea, eso antes no estaban en las reglas y te podías ir a vivir a un lugar donde no hay nada. Oye, Rogelio, hay un tema que yo te he esperado tanto para decírtelo. A ver si tú puedes hacer algo por ello. Y no a muchas personas se los he comentado, pero yo veo que pues lo que has hecho por los policías, lo que has hecho con los constructores, los créditos impagables para las personas. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué día una persona venga con una propuesta? Y te juro que a esa persona, al menos yo le daré mi voto y quizá te importe y no, lo que yo piense y quiera, ¿no? Pero pues te lo voy a poner porque sé que muchos jóvenes estamos pasando por eso. Hoy en día los jóvenes no tenemos acceso a un crédito hipotecario. Los jóvenes no se nos hacen impagables, impagable comprar una casa. Nadie ha creado, o al menos yo no lo sé, oportunidades para que los jóvenes podamos comprar una casa, tengamos un patrimonio. De antes nuestros padres podían comprar con el salario mínimo de aquella época, se podrían hacer de sus bienes, sus casas. Hoy en día los jóvenes prácticamente no tenemos esa oportunidad. Y te digo, no estoy enterado que alguien con algún cargo o con alguna iniciativa o con algún poder para hacerlo esté volteándonos a ver y pensando qué podemos hacer por estas nuevas generaciones y tengan pues una casa. No nos dan crédito en ningún lado para tener para una casa. Si nos dan crédito es bancario y los intereses son muy fuertes. Han bajado los años para que te den créditos. Los jóvenes también se han estado dedicando a tener trabajos pues ya más digitales, trabajando desde su casa. Muchos están dejando de tener patrones porque los jóvenes se están autoempleando hoy en día. Es mi caso, y como mi caso hay muchos, y como mi caso, por ejemplo, yo creo empleo, y estamos dejando de formalizar esos empleos y los estamos
legalizando, formalizándolos de otras maneras, porque esas oportunidades se nos están yendo, ¿no? ¿Tú tienes pensado algo sobre ello? ¿Lo han analizado en algún momento? Al menos el Infonavit piensa hacer algo por este problema que, Sí. que nos encontramos. Y la verdad es que independientemente de los bancos o alguna otra financiera, pues a mí me gustaría que en algún momento al menos el Infonavit brinde estas, así como Jóvenes Construyendo el Futuro o estas becas, Ujú. que haya al menos un programa así, pero para la vivienda de los jóvenes. Sí, fíjate que lo que tú dices es lo que está pasando no solo en México, en Cada el día se va a mundo. empeorar. En el mundo. O sea, nuestra ciudad, Rogelio, disculpa que te interrumpa, cada día se está encareciendo nuestro estado. O sea, Sí. imagínate, ya hasta a muchos jóvenes les da trabajo hasta pagar una renta. Tienen que estar compartiendo con roomies, tienen que irse a los fraccionamientos con menos plusvalía para poder pagar una renta. Ujú. Porque Mérida se está convirtiendo, ve cómo está el centro. No hay yucatecos, prácticamente. Sí, bueno, o sea, el tema inmobiliario en Yucatán tiene sus dinámicas y cada una se está enfocando a diferentes sectores. Bueno, en el centro ya lo dijiste tú, se está enfocando a más bien que venga gente de fuera a comprar estas casas que están en el centro, que son históricas. Y nos estamos gentrificando y eso más nos afecta a los jóvenes. Y bueno, también tiene que ver con la disponibilidad de suelo que hay para construcción de vivienda, muchos factores, pero creo que la pregunta que haces va más enfocada a que el mundo ya cambió y que México ya cambió. Y te voy a poner un ejemplo de lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos, con el caso de un crédito que se llama Unamos Créditos. Cuando nosotros llegamos, resulta que solo podías unir tu crédito si estabas casado. Sí. Entonces, nosotros cambiamos eso, dijimos, o sea, ¿por qué tiene que ser esa la limitante? Si las familias en México ya cambiaron, o sea, ya hay jóvenes viviendo con sus abuelitas, o jóvenes viviendo ya independientes de los papás, o sea, ¿por qué tenemos que limitar el crédito a la visión del pasado, no? Y muy conservadora, ¿no? Exactamente. Porque quienes no creen en el matrimonio, Entonces, o sea, no disfrutan de ese. Cuando tú hablas de eso, entonces tenemos que ser revolucionarios. Y nosotros estamos siendo revolucionarios en una cosa. Antes el Infonavit se pensaba, oye, tienes que tener un patrón a fuerza. Exactamente. Y ahora en México y en el mundo hay autoempleo, no solo digital, están los Uber, o sea, hay un montón de opciones que no tienen prestaciones y son trabajos, la verdad, remunerados, bien remunerados algunos, y creo que el tener la opción de una prestación no te limita el que tengas un patrón o no. Entonces nosotros metimos una iniciativa al Congreso, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ya se aprobó en comisiones en el Senado, solo falta que lo autorice el Pleno, para que los trabajadores independientes puedan cotizar de manera voluntaria, porque tenemos que abrir esta idea de que el Infonavit solo tiene que estar representado por los patrones. Tenemos que abrir esa idea del viejo régimen, y ¿por qué no alguien que puede? Oye, pero en eso no ya existe las personas yendo a pagar su seguro. Puedes pagar voluntario si tuviste cuenta. Ah, ok. Si tuviste cuenta. Sí, que en algún momento te hayan Pero no dado puedes darte de alta tú como tu propio patrón. Eso no se puede hoy. Entonces, hoy en día está esta iniciativa para trabajadores independientes porque tenemos ese problema. Y otra opción que tenemos, y que la verdad estamos construyendo, es que muchas casas que se abandonan por la gente, o sea, a veces no las puede pagar y se van, o mucha gente del norte se va a trabajar a Estados Unidos, o mucha gente de Yucatán se va a Quintana Roo y deja las casas, ya no las paga.
esas casas las estamos recuperando, las estamos regenerando para ofrecerlas a precios a precios de las condiciones en las que esté la casa. O sea, no te vamos a vender una casa con un valor superior si está en unas ciertas condiciones. Lo que te ofrecemos es, a ver, compra la casa tal como está y con el resto de tu crédito podemos irla arreglando para que quede ya adecuada a lo que necesitas. Entonces también está esa opción para la gente que no tiene por hoy un crédito del Infonavit y que puede pagar de manera directa la compra de casas. Porque antes, ¿qué pasaba con esas casas que se abandonaban? Se las daban a constructores, las subastaban, las vendían a 20,000 pesos a los constructores para que ellos le sacaran 300 veces más las ganancias de esa casa. Sí, y al final terminaban siendo un negocio jugoso. Eso se acabó, lo de las subastas. Ahora se puede hacer de manera directa. Entonces yo creo que eso que dices de que los jóvenes no tienen acceso a la vivienda, se puede ayudar de estas maneras, encontrando opciones y entendiendo que ya cambió el mundo, cambió México. Incluso hay otras opciones que podemos ir valorando al futuro, como por ejemplo, otra de las razones por las cuales un joven no adquiere una casa es porque se le mide con base a su salario y con base a tu salario es como vas a vivir. A dónde y dependiendo de qué empleo tiene. Entonces no llegan a los puntos porque tienen un salario muy bajo, porque su patrón a veces lo va moviendo de un lado a otro por una cuestión de fiscal. O sea, a veces hay patrones que tienen 3, 4, 5 empresas y te muevo aquí, te muevo allá. Y ese problema lo estamos combatiendo, pero yo he sido yo lo que digo muchas veces. Yo lo que digo es que ese tipo de cuestiones. Y una vez me di cuenta que era un afanador. No, pero eso digamos que es parte de la dinámica laboral. Esa la estamos combatiendo, pero va a estar difícil cambiarla del todo. Pero lo que sí podemos hacer es ayudar a que estos jóvenes no solo se les evalúe con respecto a su salario, sino también pueden tener otros ingresos. Como te dije, si son jóvenes que tienen un empleo formal, pero además tienen ingresos extra, pues que se pudiera hacer un esquema de calificación del trabajador, no solo basado en su salario, o sea, registrado, sino también en sus ingresos. O sea, si tiene tarjetas de crédito, si tiene un historial financiero bueno, pues se le puede ofrecer a los jóvenes ese tipo de opciones de calificación más flexible, porque hoy en día la calificación que tenemos, la verdad, también es una barrera para algunas personas, no solo para los jóvenes, sino también hoy el esquema de calificación es muy rígido, porque lo que no queremos es que la gente compre una casa que no va a poder pagar. También, claro. Entonces, luego, ¿cómo lo sacas? Imagínate. No, bueno, ahorita no estamos sacando a la gente, pero sí nos importa pero pues, mucho. Imagínate que no te paguen algo que ya hiciste. Sí nos importa mucho que la gente pueda tener una casa que pueda pagar, porque luego viene que se queda sin empleo. O sea, porque la gente no paga porque no es porque no quiera pagar, se queda sin empleo, o sea, no tiene un ingreso. Tenemos muchas opciones para ayudarlos. La verdad es que, por ejemplo, te quedas sin empleo y tienes la opción del seguro de desempleo, donde pagas el 10% de tu crédito y el 90% lo paga Infonavit. Tenemos la opción, por ejemplo, de que pidas una prórroga de 1 año y esa prórroga la puedes ir poniendo, 6 meses no pago y 6 meses sí, la puedes ir alternando. Y hay otras opciones, por ejemplo, si tienes una deuda, te la podemos perdonar la deuda y ponértela al final del crédito, que se llama borrón y cuenta nueva. O sea, muchas opciones para que el trabajador se ponga al corriente. Pero volviendo al punto, yo creo que el tema de los jóvenes es analizar muy bien cómo está hoy el mercado
laboral y sobre todo cómo está la sociedad hoy en México. Y uno de los puntos es lo que decías, muchos jóvenes están en autoempleos o trabajos independientes. Incluso hay doctores que no pueden tener una casa del Infonavit. O sea, hay doctores que tienen su consultorio, que ellos trabajan con recibos de honorarios. Ellos no tienen patrón. Ujú. Entonces, obviamente, esos doctores también tendrían el derecho de poder tener una casa. Y esa es la iniciativa que hoy tenemos. Yo espero que ya este año se apruebe y podamos aplicarla el siguiente año para los trabajadores independientes. Yo creo que si se arma o armas algo ahí para que un joven pueda tener un acceso más fácil de vivienda, te los ganarías a todos, Rogelio. Oye, ya para ir terminando, ya llevamos hora 25. Hablábamos hace rato el tema del temor que los yucatecos podrían tener si Morena ganara, ¿no? En el tema de seguridad. Haz de cuenta que se te da y los yucatecos o la gente pues te escoge, ¿no? Como el dirigente ¿cómo dicen ustedes? Coordinador de la Cuarta Transformación y no sé qué cosa, ¿no? ¿Qué harías en ese tema, en seguridad de Yucatán? ¿Lo continuarías? ¿Ratificarías lo que hay? ¿Cambiarías a nuevos rostros, gente más joven, diferentes maneras de estrategias de seguridad? ¿Qué haría Rogelio Castro en eso? Tema de seguridad, que se los pregunto a todos porque es un tema que a todos los yucatecos nos interesa y queremos mantenernos como nos hemos mantenido. Yo creo que hay que reconocer una gran virtud que tiene la policía de Yucatán. Y hablo de todos los policías. Desde el secretario hasta todos los policías. Más del 90% de la policía de Yucatán son yucatecos. Y más de, yo te diría, del 70% son gente de pueblo. Son gente de Maxcanú, de Jurumá. O sea, son gente de afuera. Y yo siento que la policía de Yucatán está formada y habituada a la esencia del yucateco. O sea, estamos hablando de yucatecos cuidando a los yucatecos. Y creo que esa esencia que hoy tiene la policía se tiene que conservar. O sea, no podrías cambiar algo que está funcionando. ¿Por qué lo vas a cambiar? Hay áreas de oportunidad en la seguridad en Yucatán, porque no todo es perfecto. Yo te puedo decir que la gente, lo que te dice en la calle es: me siento inseguro, porque entraron a robar a mi casa. Yo no estaba, pero cuando llegué ya no había nada. O me siento inseguro porque vi y crucé la calle y vi a unos muchachitos tomando las cervezas y gritándole al todo el que pasaba o chiflándole a las muchachas. O escuché a mis vecinos que todo el día se están peleando, se están agarrando, hasta golpes, y sale la mujer golpeada y llega la policía. La gente de abajo en Yucatán se siente insegura. Pero no es un problema de falta de veracidad o que la policía lo esté haciendo mal, sino porque hay problemas en Yucatán que no son visibles. Hoy lo que genera impacto en la seguridad en el país son las matanzas, son los coches incendiados, los secuestros, delitos de alto impacto. Y estoy seguro que en Yucatán no hay. Pero lo que sí hay son extorsiones, por ejemplo, telefónicas. Y muchas cosas que no aparecen, porque no son de alto impacto. Entonces, ese tipo de cuestiones son áreas de oportunidad que tiene la seguridad, que no se limitan a si está o no tal personaje, ¿no? Y yo respeto mucho al secretario. Creo que ha hecho un gran trabajo. ¿Lo ratificarías?
Yo creo que el secretario tiene que ser uno de esos funcionarios que si está funcionando, pues para qué cambiarlo, ¿no? Si él lo desea también, porque pues igual los tiempos pasan y pues muchas veces la gente ya se quiere retirar o quiere... Pero al final de cuentas yo siento que la policía lo está haciendo bien. O sea, todo lo que tiene la policía, y te digo, los ayudamos con los créditos y creo que se les puede ayudar más. Pero hay algo que está fallando también en la seguridad. La falta de planificación del gobierno, no de la secretaría, porque yo estoy seguro que la secretaría siempre ha dicho, a ver, necesito más recursos para cámaras, para esto, para lo otro. Desde el gobierno no tenemos un plan para la seguridad. ¿Por qué no, como hizo el presidente, si sabemos que la seguridad es el principal atractivo de Yucatán, ¿por qué no, como hizo el presidente, que elevó a rango constitucional los derechos sociales, la pensión al adulto mayor, las becas a los jóvenes estudiantes? ¿Por qué no podemos establecer en nuestra ley que tiene que haber un presupuesto de seguridad anual para garantizar que el factor principal que hoy nos tiene como referente en México y en el mundo se siga conservando? Porque también es un tema presupuestal. O sea, la seguridad no solo tiene que ver con la esencia del yucateco, es el factor principal, que el yucateco es tranquilo, no le gusta estar agarrando bronca, no agarra y saca el arma para amenazarte. O sea, no tenemos esa cultura. Sin embargo, hay que invertirle. Las últimas 2 inversiones en seguridad que ha habido en Yucatán, ¿tú recuerdas cómo se hicieron? Con préstamos. Sí, Escudo de Yucatán y todo eso. Yucatán Seguro y Escudo de Yucatán, los 2 se hicieron con préstamos. ¿Eso qué significa? Que no teníamos el dinero, que no planificamos para que esos problemas no nos rebasaran. Entonces lo que yo digo es, vamos a establecer y vamos a elevar a rango constitucional que la seguridad es una garantía que los yucatecos queremos, y que eso nos permita tener un presupuesto de impacto en la seguridad. Yo estoy seguro, porque yo hice el estudio de Yucatán, y estoy seguro que si redistribuimos, no estoy diciendo nada de quitarle a la gente para, quitarle a uno para, o como dicen, desvestir un santo para vestir otro, no, es redistribuir el presupuesto. Yo creo que podemos fácilmente garantizar lo que hemos garantizado con esos préstamos. O sea, estamos hablando de que con esos préstamos el Estado necesita por lo menos 600 millones al año para seguridad, para que se siga garantizando. Entonces, eso hay que planificarlo, y creo que por ahí es el factor. Y esos 600 millones no creo que solo se tengan que invertir en cámaras. El problema de la seguridad no es solo de cámaras. Ya lo vimos, los policías necesitan vivienda. Tenemos que acabar con esos problemas de violencia intrafamiliar, de suicidios, alcoholismo, drogadicción, todos esos problemas que hoy arrastra a Yucatán. También tenemos que invertirle a eso. Entonces yo creo que también la seguridad, si no la planificamos desde el gobierno, vamos a seguir prestando, endeudando al Estado. Y no digo que si existe una razón poderosa para pedir un préstamo, y no digo que no era necesario hacerlo, sino hay que planificar. ¿Por qué no tenemos un Estado que esté ordenado y con un presupuesto adecuado para lo que se necesita? Si ya sabemos que nuestra seguridad es el principal atractivo, pues apostémosle a eso. Tiene que ser una prioridad para mí. O sea, es una prioridad para cualquier gobernador, del color que quieras, porque eso es lo que nos tiene hoy como referentes en el país. Rogelio, ya para terminar, ¿cuál es
el sello que quieres dejar en la cuarta transformación? Mira, nosotros principalmente decimos que, regresando un poco a lo que te decía de que me inspiro mucho en nuestros personajes históricos, Carrillo Puerto tenía una frase que decía que los pobres siempre tienen la razón. Yo, ahora aterrizándolo a nuestro lenguaje actual, yo digo que el pueblo siempre tiene la razón. Y el pueblo es el que debe mandar. ¿Por qué tenemos que depender siempre de los políticos que nos digan qué hacer? Ya estamos fastidiados de eso, o sea, que nos vengan a decir cuál es la solución del problema. ¿Por qué no la gente puede también opinar? ¿Por qué, por ejemplo, nuestros adultos mayores no pueden opinar sobre lo que o pueden ser un consejo consultivo para el gobierno? Muchos adultos mayores que hoy son cronistas, que son promotores culturales, empresarios, abogados, no tienen un espacio en el gobierno hoy. O sea, y no estoy hablando que tampoco, porque también los jóvenes tampoco tienen un espacio hoy. Y yo los digo que tienen espacio son los empresarios. Yo digo que en el caso de la experiencia de los adultos mayores, ¿por qué no utilizarla para poder lograr un gobierno del pueblo? Yo creo que el gobierno del pueblo, por lo menos yo identifico 3 sectores que pueden influir mucho en un gobierno del pueblo. Los adultos mayores con su experiencia, las mujeres con su honestidad. Te decía yo lo del Infonavit, una situación que analizamos en el Infonavit es que resulta que las mujeres pagan más a tiempo los créditos que los hombres. Son más ordenadas y más disciplinadas que los hombres, con todo respeto para los hombres. Entonces, las mujeres con su honestidad y los jóvenes con su ímpetu, con sus ganas de cambiar las cosas. Entonces, esos 3 sectores por lo menos deben estar representados en un gobierno de la transformación. Y los jóvenes, ¿cómo? Yo te voy a poner un ejemplo. Andrés Manuel en su gabinete tiene mucho joven, porque no están maleados. La secretaria de gobierno. Porque no están maleados. Bueno, nos puso a nosotros en el Infonavit también. Estamos ahí, y el secretario Román Meyer es joven también. O sea, él puso jóvenes. A los 33 años agarraste el Infonavit, ¿no? 34. Sí, 34. A mi edad. Ya, a mi edad yo hubiese querido ganar 140 y tantos mil pesos. Bueno, pero te digo, la juventud también ayuda a ir limpiando, porque los ya antiguos del viejo régimen pues traen sus prácticas. En cambio los jóvenes, sí es cierto, van a llegar a aprender, pero no van a estar maleados, y el gobierno con juventud se puede ir limpiando. Podemos ir limpiando ese carrusel de la política donde están los mismos de siempre dando vueltas, ¿no? Y ya no veamos los mismos rostros de siempre. O sea, yo creo que en ese sentido eso debe ser el sello de la transformación aquí en Yucatán, ¿no? En términos generales, lo que yo digo es que debe ser un gobierno del pueblo, y el pueblo debe mandar. Como decía Carrillo Puerto, el pueblo siempre tiene la razón. Rogelio, te quiero agradecer mucho esta hora con 40 minutos que nos aventó. Fíjate que yo pensé que era de con los que menos iba a platicar, ¿no? O sea, menos iba a tardar. Porque bueno, es que además hablo muy lento, entonces. No, pero hablas, o sea, hay tema de conversación, eres un tipo interesante. Siento que coincidimos en muchas cosas, la verdad. Y pues nada, pues suerte.
Suerte y en lo que éxito, mejor dicho, en lo que vayas a hacer. Y bueno, espero no haber herido tus susceptibilidades con algunos comentarios. No, para nada, mira, estamos abiertos. Pero estuvo muy padre, una de las mejores pláticas que he tenido en un podcast, la verdad, y de las más largas. Bueno, yo espero que también algunas de las cosas que platicamos, que seguramente habrás dicho y habrás pensado, se hayan también aclarado, ¿no? Y muchas gracias, de verdad que estábamos, por supuesto, esperando el poder platicar aquí en tu espacio y reconocer que también es un espacio que es fresco y además en este asunto de la política, pues también obviamente la gente necesita cosas nuevas y en ese sentido reconozco la labor que haces tú y muchos igual que tú están en las redes y benditas redes sociales, ¿no? Benditas redes sociales y te agradezco, sobre todo sabes que te agradezco y siempre lo digo a las personas que llevan ese comportamiento. Rogelio Castro jamás me dijo, oye, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué me vas a decir? Oye, pregúntame esto, esto no me lo preguntes. Y creo que lo pueden notar en la entrevista con uno que otro chascarrillo que echamos. Y por eso, por aceptar ese cero control de una entrevista, entonces te agradezco mucho pues ese respeto hacia nuestra manera de comunicar. Rogelio, espero que no sea la primera vez que estés con nosotros, ojalá estés aquí enfrente en el 2024 y la verdad es que sí, reconozco que has hecho buen trabajo porque lo he visto con mi familia, con mis amigos que hablan de esos temas en los que tú has trabajado, ¿no? Y el Infonavit pues ha retomado más popularidad que nunca. Entonces, pues gracias por haber estado aquí, por compartirnos todo este tiempo y sobre todo, pues eres el secretario del Infonavit y nos diste hora y media. Eso sí, tenlo por seguro, voy a estar en el 24. Ahí está, pues ahí te esperamos. Te esperamos, Rogelio. Y pues bueno, él es Rogelio Castro, nos vemos hasta la próxima. ¿Algo más que quieras decir? No, pues un saludo a toda la gente y obviamente agradecerte y que obviamente nos volvamos a ver y seguir platicando de muchos temas que obviamente quedaron fuera de esta conversación, que fue bastante larga, pero espero que se la van a ver contenido se difunda de amplia manera, ¿no? Ahí nos van a ver en YouTube completo, en Spotify y esperemos verte aquí y y no sé si te vamos a ver también en el 2024 en tantos espectaculares. Seguramente, pero te los pagará la oposición, te los mandarán a poner. Seguramente estaremos ahí. Es parte de y esperemos contar con también la oportunidad de seguir platicando en tu espacio. Bueno, hasta luego, nos vemos a la próxima. Gracias, Rogelio.